Rock and roll. Vamos nomás. Aquiles González. Hermano, muchas gracias por venir. Gracias por venir con poca anticipación, acomodando los horarios para poder tener un poco más de tiempo para hablar. Y muchas gracias por la buena predisposición y por estar acá, sentado, de verdad. Te contacté porque te vi en redes, vi que habías estado en MasterChef, vi que tenías un poco de contenido de gastronomía y dije, bueno, vamos a ver qué onda, porque no he hablado con nadie del rubro. Por ahí, no sé, o no me he encontrado o simplemente son difíciles de encontrar. Vamos a ver qué onda. Pero quiero empezar por ahí. Me dijiste que tenés 22 años, me dijiste que estuviste en MasterChef, me dijiste que la cocina es un hobby que por ahí ha sido tu carrera, pero que por ahí vas a ver si te metes más en las relaciones internacionales, que es tu área de estudio principalmente. Así que vamos a hablar un poco de todo, pero para ponerle un punto cronológico para empezar, te quiero preguntar, ¿cuándo descubriste que tenías este interés por la cocina y por la gastronomía? Bueno, Igna, gracias por invitarme. Primero que nada, yo consumo mucho tu espacio, que es como el espacio de todos, porque es en la calle, me parece fantástico. Y me encantan los personajes que invitas. Yo estuve viendo mucho material, así que me honra la invitación. Bien, sí, como vos decís, estuve en MasterChef, o sea, es decir, yo tengo un vínculo con el mundo gastronómico muy lindo. Eh, Empecé con la pasión desde muy chico, en verdad. Yo siempre fui muy amante de la gastronomía. Siempre me gustó experimentar con ollas. Yo me acuerdo jugar de niño con ollas, con sartenes, con lo que había en mi casa, que no era mucho, porque mi mamá no sabe prender una hornalla, ¿vos sabés? No es que es alta cocinera, la quiero un montón, pero no es lo que más se destaca, ni mi papá. De hecho, fue como algo bastante adquirido. No, algunos dicen por las abuelas. Yo, la verdad, no le encuentro la raíz metafísica que te lo justifique, pero me encanta. Es mi gran pasión, es algo que yo le dedico muchísimo tiempo, muchísimos recursos, muchísimo cariño. Y sí fue una etapa en mi vida muy importante, sobre todo, bueno, con el programa. Algo que, bueno, fue mi salida laboral. Sin embargo, también como vos mencionaste, yo estudio Relaciones Internacionales, ya estoy por recibirme de mi título de grado, ya pensando en el posgrado, y tengo un vínculo ahí con el mundo, lo internacional, lo político, lo académico, que es lo que realmente me vuelve loco. Y de hecho mi línea de estudio, dentro de la cantidad inmensa de cosas que puedes encontrar en las relaciones internacionales, tiene que ver con el mundo gastronómico. Entonces son como, como cómo se te unen las distintas pasiones, y la verdad que es muy, muy lindo. La geopolítica de la gastronomía. Me vuelvo loco. Sí, es muy interesante. Lo que yo hago se llama gastrodiplomacia. ¿Sí? La gastrodiplomacia, para hacerlo en el lenguaje más entendible posible, es una línea dentro del mundo de la diplomacia cultural, porque está vinculado con la cultura, ¿no? La cultura de las naciones, de los estados, de las organizaciones, y en países como Argentina, tan agrodependientes, en términos digamos, de lo agronómico como digamos, lo vacuno, las cosas vivas. La gastrodiplomacia tiene una impronta muy, muy importante porque está íntimamente vinculada con el comercio exterior, ¿no? Es decir, esto que vemos en las noticias, se exportan 40 toneladas de soja. Eso, a ver, está arraigado esta cuestión del estudio de cómo la comida une civilizaciones de toda la vida, ¿no? O sea, vos te podés ir a la antigüedad y, por supuesto, a ver, uno de los libros más conocidos en la filosofía griega se llama El Banquete, que es un libro de Platón, que son los guasos comiendo y hablando del amor. Entonces siempre hubo un arraigo histórico necesario que hace al ser humano, porque en última instancia las relaciones internacionales estudiamos eso, o sea, el comportamiento de los humanos en el mundo, ¿no? O sea, puede ir hasta tan profundo como eso, hasta de sentarse a discutir ahí con tres gordos más, bueno, ¿qué pasa en Irán? ¿Qué pasa acá con Trump? Podés hacerlo, pero digamos, lo que a mí me interesa va por el lado más cultural y en mi caso, en el mercado del vino. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, Mendoza, que es la provincia referente en Argentina, sobre todo en producción vitivinícola, y en la región, un tercio del Producto Bruto Interno es vino. Entonces, sí, bueno, ¿eso qué tiene que ver con mi vida? Y todo, querido, porque las obras públicas, las erogaciones del sistema público, cualquier tipo de cuestión que necesite un presupuesto necesita dinero, y ese dinero en Mendoza y por supuesto en nuestro país hay una gran parte en el mercado alimentario y sobre todo en el enológico. Así que bueno, es un tema en boga, es un tema que coincide también con la realidad en la que vivimos, que como Argentina es un país que puede considerarse como especializado en un sector productivo,
esta cuestión de lo alimentario, la agricultura en general, es relevante, no así desarrollado en profundidad, ¿no? Hay muchísimas cosas para mejorar y por supuesto también es muy cómodo desde mi posición de decirlo como estudiante en Córdoba, porque Córdoba si algo no tiene es un proceso de internacionalización o por lo menos muy paupérrimo comparado a, bueno, lo que se ve en Buenos Aires, lo que se ve en provincias más productoras, con productos más comerciables, porque son productos ya listos, ¿no? Entonces es como abstracto en principio, pero después cuando lo bajas a tierra, tiene sentido. Así que bueno, mi trabajo es eso, es dedicarme a estudiar eso, pensarlo, y por supuesto, bueno, estoy en redes sociales, estoy en todo lo que es la cuestión gastronómica. De hecho, hasta diciembre estuve en un programa, en marcas podemos decir acá o no, todo sí. En Telefe. Estuve en un programa de acá de Córdoba, en Telefe Córdoba, en el cual yo cocinaba. Es decir, siempre estuve vinculado a la gastronomía de distintas formas. Hermano, no sé si preguntarte por la Tercera Guerra Mundial o por la gastronomía en Córdoba. Vamos a ver a dónde caemos. Me parece fascinante, no lo he escuchado mucho a esa relación que me parece crucial y me haces ver de que realmente si somos un país y una nación que principalmente sus ingresos vienen de la comida o de la producción agrícola, tiene sentido considerar la importancia que eso trae y también el cómo deberíamos tratarlo o qué importancia debería tener o cómo mejorarlo. Me interesa preguntarte sobre... Me hablaste de productos listos. No sé si tengo la palabra, pero es el valor agregado por ahí. Hace poco tuve a Martín de Chiara, ¿sí? Es de TV 4.0, también tiene MD Group, que creo que vende máquinas y toda la movida para la producción y para hacer más eficiente la producción alimenticia. Ahora quizás cambio de rubro. Mala mía, Martín, si no estoy diciendo bien. Pero bueno, él me comentaba sobre el maní y de cómo nos pusimos a hablar un poco, que yo le comentaba que para mí había tardado demasiado tiempo. Yo viví en Dinamarca 5 años y cuando descubrí la pasta de maní, que la descubrí allá, me parecía revolucionario decir, che, ¿por qué no tenemos esto en Córdoba? ¿O por qué no lo consumo desde que tengo 5 años? Y me dijo, bueno, mira, por ahí no es que no se le ocurrió a alguien procesemos este maní y hagamos otra cosa, sino que hay un aspecto cultural de que se va integrando poco a poco en la sociedad ese consumo de ese nuevo alimento. Te quería preguntar por eso, como tu visión sobre este valor agregado o esta falta de valor agregado, si es que no lo tenemos tan desarrollado, en la producción que tenemos y en la producción de productos, valga la redundancia, a partir de esa materia prima. ¿Cómo estamos parados? ¿Qué tan bien estamos parados y qué tan bien estamos haciendo ese trabajo de dar valor agregado en pos de que justamente haya más ingresos por el trabajo que hacemos? Tal cual. Está buena tu pregunta, muy interesante. A ver, mi respuesta siempre va a ser desde la posición de las relaciones internacionales, es decir, el estudio capaz de lo que pasa localmente le corresponde más a un sociólogo o los politólogos que dicen, nosotros los politólogos son una rama de la ciencia política, de la sociología. No me jodan, no. Las relaciones internacionales vemos qué pasa en el sistema internacional. ¿Qué es lo que yo creo acá? Bueno, somos muy tercermundistas nosotros. A ver, esta es la cuestión. Para hacértelo muy franco. Ahora me pongo un poco más académico. Nuestro sistema internacional actual, que podemos decir es multipolar, es decir, hay distintos centros de poder distribuidos en el mundo. Hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de Francia, hablamos de Estados Unidos. Establecen distintos patrones comerciales y distintas reglas dentro del comercio de productos cualquiera, en este caso alimentarios, que generan criterios de distribución, porque en última instancia la pregunta es por la distribución. Y acá vos tenés un abanico de teorías que te pueden dar explicaciones. Yo creo que la que más corresponde a nuestro ámbito sería más vinculada a una teoría de la autonomía o la vinculación de los distintos mundos. La teoría de los 3 mundos se le suele llamar, o del centro-periferia, que es como más conocido. Te quiero preguntar algo ahí, porque me quiero desburrar. ¿Qué constituye el segundo mundo, hermano? Porque se habla del primer mundo y el tercer mundo. ¿Quiénes están al medio, en la mitad de tabla ahí? No, eso depende a quién se lo pregunte, ¿no? Pero tenés muchísimos autores, sobre todo orientales, porque claro, decir tercer mundo es una categoría occidental, es decir, una academia más vinculada a valores occidentales. Vos te vas a un estudio en India y capaz te hablan de el mundo multiplex, en el cual tenés distintos mundos. Pero yo creo que lo que corresponde acá es la cuestión de
los sistemas mundo. Donde tenés un centro y una periferia. Los intereses del centro, que son intereses económicos, geoestratégicos, intereses en general, se jactan del recurso que le da la periferia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos decís, bueno, en Dinamarca teníamos la pasta de maní y acá no. Bueno, porque capaz, y también te puede pensar una cuestión de oferta y demanda, el recurso estratégico que demanda, en este caso, el centro, va a ser proveído por una relación de dependencia que existe, que no tiene que ver con yo dependo porque no tengo soberanía política, no tiene nada que ver con eso. Se ven con otros factores muchísimo más económicos. En Argentina, el ejemplo clásico de cualquier nivel básico de relaciones internacionales es el vínculo Argentina-FMI. Argentina no puede condicionar ciertas políticas porque tiene que responder a un organismo internacional que ni siquiera es un país, by the way. O sea, es muy loco de pensarlo, ¿no? Pero bueno, eso es una relación de dependencia, porque lo opuesto de dependencia sería la autonomía. La autonomía más secesionista de hacer lo que yo quiero. Estoy diciéndolo en palabras muy simples, ¿no? Entonces, capaz, la matriz productiva de productos de agronomía o productos, vamos a decir, alimenticios, como para generarlo mal, ¿no? Puede depender a una estructura del sistema internacional que tenga esas condiciones y que hoy es una dependencia explícita, una política exterior de aquiescencia, se llama en relaciones internacionales, que se llama, ya en la época menemista, eran relaciones carnales con Estados Unidos, pero esto ya es pornografía, ¿no? Es una cuestión muy explícita que, de hecho, o sea, nunca lo que caracteriza a esa gestión es la cuestión de la claridad con la que se expresan las cosas. Es decir, cualquier persona con un mínimo grado de comprensión lectora puede entender que este señor dijo todo lo que iba a hacer, ¿no? En la campaña, estoy hablando del presidente de la nación, ¿no? Y sus agentes de política exterior. Esa política exterior de aquiescencia, en la cual explícitamente los intereses de la Argentina son los intereses de, en este caso, Estados Unidos, establece una matriz productiva. Déjame preguntarte, como para ser caritativos con esta interpretación, porque creo que en líneas generales, no sé si nuestra generación, pero sobre todo una más atrás, vamos a decir 10, 15 años para atrás, es bastante anti-Estados Unidos. Desde que presumo también de ser chicos en la era del menemismo, ¿te ubicas las pelotas, Capitán América? Sí. Happy Birthday to you y así hacer el fuck you, creo que hay un montón de eso, ¿viste? De hacerte culiar al tío Sam y toda esa movida. Al mismo tiempo, no es estratégicamente conveniente estar alineados a Estados Unidos, siendo que son el principal financista del FMI, o también el principal financista de darnos más deuda, en el caso de que la necesitemos, que aparentemente está funcionando por ahí, como si necesitamos, tenemos ese respaldo, lo cual no es menor. ¿Es estratégicamente sabio estar del lado de Estados Unidos en este mundo en el cual se está viendo? Ya no es como que está empezando quizás allá, sino que ya estamos en una situación de guerra fría. Entonces, ¿tiene sentido que tomemos este lineamiento, sobre todo de un lado cultural, de bases cristianas? ¿Te parece que es estratégicamente correcto o ves algún fallo de lógica o algo que no se está teniendo en cuenta ahí? Yo creo, a ver, que es una decisión política. La estrategia, o sea, la definición de estratégico es que corresponde a una estrategia, ¿no? La estrategia, en este caso, de la gestión del gobierno nacional en términos de política exterior, es de absoluto alineamiento, pero más allá de un posible beneficio comercial o político, porque si no, como vos bien decías, hay una cuestión de la ideología en juego. Y la ideología, cuando vos analizás cualquier teoría de la democracia, es un sesgo. Porque uno puede tomar decisiones estratégicamente en términos de comercio, en términos de, no sé, vinculación, en términos de política pública o en términos de ideología. Esta cuestión de yo voy a apoyar a Donald Trump porque sí, es una decisión ideológica. Entonces, pensar una cuestión estratégica en esos términos es como medio contradictorio. A ver, salvo que uno diga, bueno, la estrategia es ideológica, y eso también es una contradicción, porque a ver, ¿qué se entiende por estrategia? Yo me estoy alineando con este país en este aspecto, por esto que vos decís, capaz, bueno, yo tengo acá un manejo del Fondo Monetario Internacional con mayor presión, o puedo incidir en algún tipo de decisión política que en un futuro pueda contribuir a la política doméstica en Argentina. Pero a ver, la realidad es que lo que estamos viendo desde que asumió hasta el día de hoy es que, de hecho, hemos contraído más deuda con el Fondo Monetario Internacional y con otros organismos acreedores, porque no solamente el fondo,
Estamos hablando de Banco Mundial y de hecho con el mismo Estados Unidos, porque toda esta historia del swap, ¿te acordás? Bueno, son cosas que pasan, que nunca pasaron, o sea, esa es la novedad. Que Estados Unidos dé un swap a un país sudamericano, o sea, es extremadamente raro, pero sí es evidentemente una intención de, digámosle, un control o un, en su época se hablaba de la doctrina Monroe, ¿no? Como esta cuestión de garantías por parte de Estados Unidos, porque no es un fenómeno que solo pasa en la Argentina, ¿no? Lo vemos ahora, bueno, con Katz en Chile, lo vemos con Bolivia, con el nuevo presidente. Hay una, dicen los autores, ola a la derecha, que, bueno, que desde las relaciones internacionales se ve, se puede evidenciar, se puede poner a prueba y que nos deja expectantes. Ahora, ¿qué efecto tendrá eso domésticamente? No lo sé, porque a ver, desde ese punto de vista, las relaciones internacionales, por lo menos una postura más realista, que es una corriente teórica, te puede decir, a mí no me importa lo que pasa dentro del país. De hecho, uno de los autores exponentes en las relaciones internacionales, Waltz, dice, no, a ver, los estados son cajas negras. Es como tu saco negro. Yo no veo qué hay dentro. Yo sé que es un país A, B, C, que se vincula con otro país. Lo que pase dentro es un fenómeno que no me importa a mí. Por supuesto, esa es una teoría más del siglo XX. Ya hoy hay teorías más constructivistas, liberales en el sentido de la palabra, que buscan problematizar más quiénes son los decisores de política exterior, porque ahí viene, bueno, ¿quién es el actor? ¿El Estado o la persona que decide la política exterior? Que fíjate que no es lo mismo, porque el Estado continúa y la persona se va. Por eso yo soy anti-república, porque vos decís, che, Aquiles, ¿vos qué partido, qué afiliación partidaria tenés? La respuesta es ninguna, porque yo no estoy de acuerdo con la república. Entonces yo jamás puedo tener una afiliación que sea pro-república. Pero esos son mis pedos teóricos, ¿me entendés? Yo tengo arduos debates con mis compañeros republicanos, porque tienen no sé, la peregrina ilusión de que la república anda, y la verdad es que no. Dame un poquito, bueno, necesito ordenar mis ideas. Estaba pensando, me dijiste, la persona que está a cargo de la administración, que está en el poder, y el Estado como una diferencia. Estaba pensando también en Vox Populi también, como qué es lo que quiere el pueblo, de alguna manera. Estamos teniendo esto que me decís, ponele, el swap. Scott Bessent, el encargado del Tesoro, y Donald Trump. Esos son los que están al poder o al mando en este momento. Hay otra frase que es algo así como... los intereses son permanentes y los aliados son efímeros, una movida así, como que tenemos intereses permanentes, pero los aliados son convenientes según el momento. No lo sé, también está esta idea de America First, que es como el eslogan con el cual corrió en la última campaña Donald Trump, como bueno, vamos a poner a los americanos primero, y ahora están teniendo un quilombazo. Si bien hubo un pequeño del che, ¿cómo le estamos haciendo este swap a Argentina? Que no nos conviene a nosotros, ¿cómo nos conviene a nosotros? Al final aparentemente hicieron plata con eso, ni idea. Deberían, o sea, como deberían estar para dejar tranquilo a la gente. El problema más grande, que es también por otro lado, que también lo podemos hablar, es todo el apoyo que está teniendo Estados Unidos, que le está dando a Israel, que supuestamente le conviene por el complejo industrial militar, de que bueno, le estamos vendiendo armas a Israel, entonces por eso nos conviene que haya guerras, y nosotros le damos las armas y que bueno, que se maten a tiro y toda la movida. Al mismo tiempo están vaciando sus reservas, no solo de aceite, que dijeron de petróleo, que dijeron que un tercio lo iban a poner a disposición de la reserva estratégica, lo están poniendo a disposición por el quilombo de la guerra de ahora, y de que por ahí no está fluyendo supuestamente, no está fluyendo lo suficientemente, ¿qué dirías? Fluido. El estrecho de Hormuz, que es donde pasa todo el petróleo y el crudo que sale de la península arábica. Creo. Ahora, me quedé con lo de la República recalculando, boludo. Déjame volver por ahí, me perdí. ¿Querés desarrollo? Sí, por favor, contame. Decime primero qué es una república, boludo. Hace poco me crucé con alguien que por ahí son cosas muy, muy básicas. Eso quería decir, disculpa. Apuntar a este antisemitismo en auge que está habiendo, creo que es multifacético. Voy a abrir muchas ventanas, después lo voy a tratar de confluir. Soy muy desorganizado en cómo pienso. Muchas gracias. Israel. Están apoyando a Israel, lo cual ha sido ¿qué dirías? Un aliado estratégico de los Estados Unidos desde su creación. Y hay que ver si es estratégico o si es ideológico, y ahí lo podemos debatir. Al mismo tiempo está coincidiendo con un aumento del antisemitismo. Y creo que eso es un reflejo de mi apreciación, que ni siquiera es mi apreciación, es una con la cual estoy de acuerdo. Creo que es muy difícil tener ideas propias. Entonces, no te quiero decir, esta es mi observación, porque no la es. Pero algo con lo que estoy de acuerdo es que
los judíos y el antisemitismo, el auge del antisemitismo, suele coincidir con un malestar social cuando la economía no está funcionando para la clase media. Cuando las personas ven que la gran mayoría de las personas se está quedando atrás y los ricos se están haciendo más ricos y está habiendo este desbalance en cuanto a la inequidad de la sociedad, independientemente de qué tan ricos sean los pobres, porque podemos tener cero pobreza, pero si la inequalidad económica es muy grande, hay conflictos civiles. Entonces, cuando pasa eso, una teoría dice, tenemos que buscar culpables. Y los culpables suelen ser este grupo, que son los judíos, que tienen una representación, ¿qué dirías?, desigual en posiciones de poder y de éxito. Son una minoría en todos los estados, pero sin embargo están muy sobre representados en posiciones de éxito y de poder. Entonces, empezamos a tener este pensamiento mágico de, bueno, todos los judíos están complotados en contra de los intereses nacionales y empezamos a echar la culpa ahí. Sumado a todo este conflicto de ¿a quién estamos culpando o a quién están culpando las personas en Twitter? ¿Son los judíos? Ahí tenemos un problema enorme y creo que es bastante errado. ¿Es el gobierno y la administración de Israel? ¿Es el Estado de Israel como que no debería existir? Y volvemos a las raíces de cómo se creó el Estado de Israel. ¿A qué estamos echándole la culpa? Pero bueno, hay un gran sentimiento de enojo, como que el sistema no está funcionando para la media, entonces como que hay mucho resentimiento en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, que está haciendo que haya un resentimiento contra los judíos, que puede ser extremadamente peligroso. Siento que estamos volviendo a esa ciclicalidad de la suba de antisemitismo. Ahora, cierro por ahí, lo podemos agarrar en un rato, está abierto, pero te quiero preguntar por eso de la República. Hace poco conocí a una persona, al Rafa Berrotarán, que tiene 4 ediciones en este programa y le mando un saludo enorme, y me va educando sobre distintos sistemas políticos como el fascismo, el comunismo. Él me dice que es antiliberalismo y que el liberalismo se metió y se encamó con el comunismo por razones ideológicas porque son más parecidos de lo que se admiten ser el liberalismo y el comunismo. Pero bueno, también me dice que es antidemocracia. Vos me estás diciendo que sos antirrepública. Contame qué hace que seas antirrepública. Presumo que es también esto de la división de los 3 poderes. Eso es lo que hace la república, ¿verdad? Entonces, creo que también va a estar de acuerdo con el Rafa sobre, ¿qué dirías? El desembocamiento sobre que el poder debería ser uno y la corrupción de esta idea y dividirlo en 3 hace que sea menos eficiente y peor para la población. Decime si es por ahí o no y tírame todo el marco teórico de por qué sos antirrepública. Me encanta esto, porque yo tengo grandes discusiones con colegas míos que terminan en nada, pero bueno, vamos a intentar. Yo creo que dentro de la categoría que usaste es sistema político. Dentro de un sistema político, que bueno, una red de engranajes, porque es que el sistema, como una red de engranajes que van a algún fin, el fin sería la política o lo político. Yo creo que para entender cualquier tipo de posición dentro de un sistema político, uno no tiene que confundirse entre forma de Estado, forma de gobierno y régimen político. Régimen político habla de la ontología del poder, es decir, ¿dónde está el poder? A grandes rasgos vos tenés 2 respuestas. Adoptamos un régimen político democrático, que el poder surge de la voluntad popular, o tenés un régimen político autárquico, que el poder lo tengo yo porque Dios me dijo que yo lo tengo. ¿Sí? Los regímenes autárquicos hoy son los menos, pero por ejemplo Corea del Norte. Déjame preguntarte, hermano, se me dio en el culo preguntas. ¿Pensás que de alguna u otra manera siempre el poder está derivado de la idea de Dios? Simplemente tenemos distintas concepciones de eso, porque quizás tenemos esta idea de tenemos toda la chispa divina, entonces el hecho de que Dios resida en todos nosotros hace que el pueblo pueda tener el poder, pero la autoridad deriva de Dios, y en tal caso al revés es lo mismo, porque la autoridad deriva de que Dios me la dio a mí y está más concentrado, pero sigue viniendo de Dios. ¿Hay tal cosa como que el poder no venga de Dios de alguna u otra manera? Si elegís una democracia, ya está, el poder vino del pueblo. Tiene que ver con una elección de régimen político. Todo esto te lo voy a hablar teóricamente, o sea, fíjate que no estoy sentando posición todavía. Cuando vos vas a forma de Estado es cómo distribuís el poder. Vos el poder lo podés distribuir de forma federal, como Argentina dice que es, pero no es. De forma unitaria, como un régimen como Paraguay, que se concentra en un local, geográficamente está localizado, o confederal, por ejemplo, Suiza. Suiza es una confederación, es decir, las provincias se pueden retirar de la confederación. ¿Sí? Ahora, forma de gobierno tiene que ver con cómo administras el poder. En Argentina
tenemos un sistema presidencialista, podemos decir republicano, por lo menos en primera instancia, pero lo que es más curioso es que si vos analizás la Constitución Nacional, que es una constitución muy bien escrita, te cuento, para, o sea, mi criterio, ¿no? No sé tu formación, si sos abogado, discúlpame, ¿no? Bueno, porque yo no soy abogado y estamos acá en el pasillo de los abogados, entonces no quiero hablar tan fuerte. Pero a ver, si uno analiza la Constitución, el artículo primero dice que la forma de gobierno de la República Argentina es la representativa, republicana y federal. Fíjate que lo menos que hace es hablar de la forma de gobierno, sino que está hablando del régimen político y de la forma de Estado. Entonces, no tiene... Dame esto que me estoy parando, boludo. Forma de gobierno, ¿qué sería? Que no está mencionado ahí. Dame atrás. ¿Es la confederación? Es como el régimen, la forma de gobierno es cómo se ejecuta el poder. Entonces, en Argentina, con un régimen presidencialista, ¿sí? Con división de poderes, podemos agregarle. ¿Qué eso hace a la República? ¿Cuál es el tema? Vos viviste en Dinamarca. Dinamarca tiene un rey. ¿A vos Dinamarca te pareció menos democrático que Argentina? No. Bueno, entonces ahí tenemos que ver que república no es sinónimo a democracia, por justamente la división que te estoy planteando, porque no tiene nada que ver régimen político con la forma de gobierno. Entonces, yo antes te mencioné esta cuestión de que la distinción, en última instancia, entre Estado y gobierno, tiene que ver con el Estado como un continuo que atravese al tiempo. En cambio, los gobiernos, yo creo que te hablé de la figura del presidente, se va yendo. Porque el presidente dura 4 años. Puede reelegirse, dura 8, después viene otro o otra y va variando. Sin embargo, Argentina sigue. Entonces vos ahí tenés una distinción entre Estado y gobierno. En las repúblicas occidentales presidencialistas que derivan de la República Norteamericana, Argentina, Chile, Uruguay, ¿sí? El presidente de la nación, que es un cargo unipersonal, porque el país lo ejerce una persona, es a la vez, por Constitución Nacional, jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, cuando uno dice pensar, por ejemplo, en relaciones internacionales, ¿por qué no hay políticas de Estado en Argentina? O sea, una política que dure más de una gestión de gobierno. Y bueno, querido, si lo estructural te dice que la política de Estado va a durar lo que dure el Estado, es decir, un periodo de 4 años. Es polémico lo que estoy diciendo porque hay gente, no, bueno, porque el Estado en realidad tiene que ver con el conjunto. Sí, a ver, el Estado es todo, hace a lo colectivo, pero quien ejerce el poder político, que quien nos lo da nuestro régimen político, que es la democracia, es el presidente de la nación y por supuesto los otros sistemas, porque claro, el planteo es, bueno, si el presidente va a tener este poder, necesitamos un sistema de pesos y contrapesos que regulen la actividad política. Entonces, bueno, se planteó un poder legislativo y un poder judicial. En realidad, si lo analizamos desde el punto de vista del qué es lo más político, yo creo que sería el poder legislativo, porque el poder legislativo es bicameral, siendo diputados representantes del pueblo y Senado representantes de las provincias. O sea, la mayor cantidad de representatividad en primera instancia estaría en el poder legislativo y de hecho el artículo 75 de la Constitución elista la cantidad de atribuciones que tiene el Congreso que son de cuestiones de índole más política. ¿Aprobamos una ley o no la aprobamos? ¿Declaramos la guerra o hacemos la paz? ¿Autorizamos la firma de un tratado o no? Es decir, lo escrito es fantástico, pero básicamente, pobre aquella persona que se deja engañar con la virtud de lo escrito en la Constitución Nacional si no ve la realidad argentina. Una persona que no tiene conocimiento de lo que está sucediendo en la Argentina, si lee la Constitución va a creer que tiene condiciones de desarrollo semejantes, que en la práctica no la vemos. Eso tiene que ver porque la política, al ser unipersonal y al potenciarse otro tipo de intereses o sea, no me preguntes el origen de esa explicación porque yo no la tengo, capaz tendríamos que remontarnos a la psicología política u otra área del estudio que no es la mía, pero definitivamente hay algo dentro de los decisores, los tomadores de decisores, que son un clan. Y acá en Córdoba, más todavía, se conocen todos con todos, los arreglos ya están hechos, antes de lo que nosotros vemos en los medios o en televisión.
Entonces, uno se puede disfrazar de la bandera tal, del color tal, y lo vemos en los políticos en general. Por supuesto que hay políticos que yo respeto muchísimo, que conozco, que aprecio, o candidatos importantes, pero que evidentemente la Constitución termina con un arreglo ornamental, como un arbolito de Navidad, que está divino, muy lindo, lo cuidamos, pero la realidad termina siendo otra en la toma de decisiones. Entonces, países antiquísimos, porque fíjate que mi solución no es una solución moderna, de hecho es volver a lo anterior, y de hecho fue propuesto por Belgrano en la época del constitucionalismo argentino en el siglo XIX. La palabra monarquía es fuerte, sobre todo acá en nuestro país o en Latinoamérica, porque tiene una connotación directa con capaz la violencia o ser como la no autonomía, la dependencia. Pero de hecho Dinamarca es una monarquía parlamentaria de las más democráticas del mundo, con los índices de desarrollo humano más altos del mundo, que debe tener 800 desafíos a nivel doméstico, pero con una posición internacional absolutamente marcada. Y es una monarquía. Hoy el rey es Federico X, que es jefe de Estado, tiene atribuciones políticas limitadas, y entiendo que hay un primer ministro, ¿no? Un primer ministro que tiene el poder político, el gobierno. Y la estructura de división de poderes en los sistemas parlamentarios, porque en última instancia mi propuesta es esa, en vez de una república tenemos que ir a un sistema parlamentario, se evoca del sistema más político que es el legislativo. Entonces, hay 800 tipos de formas de establecer un sistema parlamentario, porque por ejemplo, Francia es una república parlamentaria. El presidente de Francia, que es Emmanuel Macron, tiene ciertas atribuciones, pero que se dividen con el primer ministro de Francia. Por ejemplo, Italia. Meloni es la primera ministra de Italia, no es la presidenta. El presidente es otro señor que tiene otra. Entonces, esa división de poderes, que en principio suena redundante, te soluciona todo este problema que te acabo de describir. Ahora la cuestión es, ¿qué quiere nuestra gente? Porque también hay que ponerse a pensar que vivimos en un país donde la mitad de las personas son pobres, que muchísima, o no sé, 30, no importa, muchísima gente es pobre, muchísima gente no puede consumir alimentos porque está abajo de la línea de la indigencia, tiene que salir a trabajar para poder subsanar a su familia, y no, en Córdoba, en Argentina en general, y el acto de votar, de poder decidir quién va a gobernarnos, porque no es gobernarme a mí, es gobernarnos a todos. Y esa lógica griega de la democracia, el demos es del pueblo, tiene que ver con una antigüedad que lo único que hacía, porque los que votaban en Grecia eran los ciudadanos que solamente se dedicaban a las decisiones políticas, porque claro, no estamos hablando, ciudadano que era varón ateniense mayor de 18 años, o sea, vos eras mujer, vos no participás. No, por supuesto, la realidad es otra, pero la idea se evoca a eso, de personas que se dedicaban a pensar. Y su única función era decidir por la polis en ese momento, es decir, por la ciudad, por el pueblo, por la nación. Hoy el voto es para todos igual. Porque así son las reglas, ¿no?, de la democracia en Argentina. Entonces, bueno, uno dice, che, ¿qué es lo que nosotros vamos a priorizar dentro de nuestro sistema político para tener resultados que no generen más miseria? Porque la tendencia, evidentemente, es pro miseria. Entonces, bueno, un sistema parlamentario cambiaría las reglas, establecería criterios de decisión absolutamente desconocidos para nosotros, porque un parlamento te lo pueden cerrar así la oposición si no hay acuerdo. Vos necesitas acordar sí o sí con tu oponente o tu colega en el cual no coincidís ideológicamente. Acá no. Acá no te dan quórum, o vos llamás extraordinarias, o vos como presidente, ¿me entendés? Entonces, y como presidente también, a diferencia entre Estado y gobierno, es que el presidente de la nación suele ser el líder de su partido político. Que dentro de eso se toman absolutamente muchísimas decisiones. A ver, vemos hoy diputados que tenemos nacionales en Córdoba, que nadie los conocía, pero nadie, no es que, che, no los conocía nadie. Por supuesto vinculados al mundo del petróleo, que hoy están financiando la campaña del peronismo, pero eso te lo cuento después si querés. Tienen que ver
con que vino Javier Milei y dijo, este señor Bornoroni y el amigo que también tiene unas estaciones de servicio en el Cerro, van a ir de diputado nacional. Y ganaron. O sea, ¿me entendés que la regla, y por supuesto cuando vos analizás el último discurso que hizo el presidente de la... No fue el último, pero el más masivo de la apertura de las sesiones del Congreso, que fue muy criticado, ¿no? Por el tono con el que se refirió, que por supuesto yo no lo comparto, es que fue un discurso pensado para su público. Y hablaba con un amigo que es muy de redes, un discurso absolutamente clipeable. Entonces, la persona que vota, tiene la misma obligación que vos, yo o cualquier persona que le guste pensar y decir qué me conviene a mi país, no necesita más razonamiento convincente que ese. Entonces, bueno, por supuesto que el problema siempre termina siendo sociológico, o en última instancia antropológico, pero tampoco es problema de la gente. Nosotros no podemos entregar esa responsabilidad, digo, nosotros, yo no, digo, los políticos, los tomadores. Gran profesor, Don Boloj, acá. ¿Cómo le va? Por favor. Estoy en una entrevista acá. ¿Cómo anda David? Lo veo. ¿Qué hace David? ¿Todo bien? Un seguidor del compañero. ¿Bien vos? Bien, acá andamos, hablando de cosas. Sigue hablando, habla muy bien. Súper bien, súper bien. No es solamente una estrella de la televisión. Gracias por pasar, David. Ya te vas a sentar, quiero creer. Bien ahí. Lo vengo persiguiendo hace 2 meses. No. Vamos a ver si lo hacemos sentarse. Pero bueno, viste, ahora viene de las vacaciones. El señor David está volviendo a clases ahora, profesor del Montserrat, o creo que profesor. Sí, sí. Pero disculpa que te corte, No, sí. tranquilo. Gran personaje, David Boloj. Así que bueno, esa es un poco mi lectura. No sé cuál es tu reacción. Te veo como no sé. Es raro, lo sé. No es... Porque, a ver, es absolutamente todo lo opuesto a lo que nos fueron enseñando, por lo menos en la educación primaria y secundaria. Y yo me río porque en mi carrera hay una materia que se llama Teoría de la Democracia, ¿no? Que más que Teoría de la Democracia también podría llamarse Teoría de la República, porque la República y la democracia tienen un arraigo muy, muy, muy particular. Pero vos en Teoría de la Democracia ves 80 teorías de la democracia, y yo me convencí de que que la democracia sí, por supuesto, pero que la república no es lo que sirve cursando teoría de la democracia. Así que bueno, nada, es mi punto de vista. Por supuesto que acá en Argentina absolutamente nulo de aplicación. Pero bueno, eso responde a una suma de intereses políticos, personales, particulares, y de intentar convencer al pueblo que es mucho más costoso que intentar hacer un poco mejor lo que tenemos. Pero bueno, yo hablo de ideales. Eso hacemos los internacionalistas. Vemos el ideal, después vemos qué hacemos con la realidad. Te voy a confesar, hermano, lo que estaba pasando por mi cabeza es el Tano Pazman, creo que se llama, el que dice, ¡estamos en la B! Así está mi cabeza. Y el otro clip que se me viene en la cabeza es uno de Hoyo, no sé si lo habrás visto, me parece fantástico. Hoyo está en una conferencia, ¿viste? Gurú, toda la movida, no sé si viste, hay un documental zarpado, muy recomendable, que se llama Wild Wild Country, en Netflix, que habla de toda la transición de Hoyo desde India, que crean una ciudad en Oregon, también una banda de política, de armas, también metido, como que querían colonizar una ciudad, y bueno, como que, bueno, toda la movida. La cuestión es que está en una conferencia Hoyo y dice, Democracy is power, government by the people, from the people, sí, and from the people, but the people are retarded. Así que eso me parece buenísimo. Si pensamos en eso, boludo, como democracia, ¿sí? Viene de Grecia. Cada vez está habiendo más especulaciones si había consumo de psicodélicos en Grecia, lo cual creo que puede haber sido un factor no menor de pensar en la democracia, porque es lo más revolucionario, o una de las ideas más revolucionarias que puede haber, de decir, no, bueno, ¿sabes qué? Deberíamos gobernarnos entre todos. ¿Qué? No hay chance que eso salga bien. Pero bueno, como que si pensás, has tenido, no me quiero meter en esta tangente, pero has tenido experiencias con psicodélicos. No, quiero. Okay. Estoy esperando ir a Holanda para consumir, pero no, la verdad que no. Bueno, vas a estar invitado de vuelta a ver qué onda, cómo salió ese viaje, hermano, porque es un tema de gran interés para mí. Nada, como que en viaje de psicodélicos o de hongos está toda esta idea de rever la realidad, porque te hace recuestionar qué es real y qué no. Muchas personas, o los testimonios de muchas personas hablan de la disolución del ego, de la interconectividad de las cosas, de la gente, de una tranquilidad con la muerte.
y también te hace reestructurar tus pensamientos y tus ideas sobre de qué está hecha la realidad, y pone mucho énfasis en el viaje individual y la utilidad de la conciencia o el rol de la conciencia en esta percepción de la existencia. Entonces, si tenés eso de base y te comiste un viajezón, en este caso creo que era vino mezclado con ergot, que es como, no sé qué significa ergot en español, pero es como un grano que agarra hongos y como que empieza a tener propiedades psicodélicas, y quizás hay un ritual que se llamaba los misterios de Elysium, Elysius, creo que es Eliseo en español, que era donde la gente iba, los sabios, a tomar vino y a hablar de cosas como la democracia. De ahí sale. Hasta donde lo tengo entendido. Me preguntaste sobre mi formación, absolutamente ninguna. Terminé el secundario y me fui a Dinamarca. Más o menos. Así que no tengo estudios académicos. Cualquier cosa que diga debería ser googleada y doble chequeada. Nada de esto está doble chequeado. Eso es todo. Ahora, si me vienen esas cosas a la cabeza, lo otro que pienso es, a mí me encantan los ideales, ¿me entendés? Como me encantaría, pongo mucho valor en tener ideales porque me parece la mejor forma de vivir. Tenés que saber a qué estamos apuntando y hacerlo mal, pero sabiendo a dónde vamos. Si no tenemos ideales, estamos totalmente perdidos. Ahora, si consideras el promedio de ciudadano, pensé en el ciudadano promedio. Ahora pensé que el 50% de eso es más tonto que el ciudadano promedio, o menos educado. El 50% también vota. Entonces, como es un problema complicadísimo el ver cómo votan todas las personas, ¿me entendés? Como si realmente es la mejor decisión, pero al final es un acto de fe. Es como decir, bueno, creemos que esta es la mejor forma de gobernarnos. Cualquier cosa que hagas es un acto de fe porque no hay evidencia de que esta sea la mejor forma. Entonces, qué sé yo, me gusta la idea de democracia, me gusta la idea de libertad individual, me gusta la idea de que... me gusta la idea de libertad de expresión, y te quiero preguntar por ahí, no me quiero ir de tema porque no estoy respondiendo nada de lo que dijiste, pero me quiero preguntarte, me dijiste, y es algo que he escuchado mucho, sobre los aplausos que se merece la Constitución argentina y lo revolucionario que fue, y las cosas que puso en marcha, que también fueron base para muchas otras constituciones. Al mismo tiempo, algo que tengo entendido que no tiene nuestra Constitución, que sí la tiene la de Estados Unidos, es la libertad de discurso. Perdón, tenés la libertad de expresión, la libertad de prensa. Dentro de expresión hay casos de esto habría que preguntárselo a un abogado constitucionalista, pero yo sé que hubo un quilombo, hubo una disputa de la Corte Suprema por un caso de Menem con Fontevecchia. Porque creo que Menem había tenido un hijo que tuvo que había gorreado a la mujer, una cosa así. Entonces Fontevecchia sacó una noticia y Menem le hizo un juicio porque estaba injuriando al hijo, y Fontevecchia sale a decir, no, a ver, esta es la evidencia que yo tengo, es libertad de expresión, y ganó el juicio y se elevó a la Corte Suprema, y ahí se discutió, no me acuerdo qué artículo es el que habla de eso, porque era libertad de prensa, pero se entiende la jurisprudencia evoca al discurso. Pero tal cual, es un tema, ¿no? Ahora, ¿qué límite tiene tu libertad? Sería, ¿no? La pregunta. Porque está esta cuestión, no, tu libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Bueno, a mí eso me parece una pelotudez más grande que una casa. Perdóname, ¿no? Por mi idioma tan educado. Pero, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cómo medís libertades? ¿No? Desde el momento que existe Estado, uno ya se dio libertad. Eso no lo digo yo, lo dice Hobbes, lo dice Locke, lo dice Rousseau. Cualquier contractualista que habla de eso, del contrato social, ya habla de una cesión de libertad para un bien mayor. Locke va a tener una visión más negativa porque dice que era todo bueno y vino el Leviatán, que es el Estado, y nos priva, pero nos garantiza la propiedad privada. Después Rousseau va a hablar de que no, bueno, viene por voluntad general de las personas, cedemos libertad para no matarnos entre nosotros. Kant va a hablar de una vinculación al estado de racionalidad que tiene el ser humano, que tenemos la necesidad de convivir y poner normas. Entonces la libertad ya está cedida. ¿Sí? Hay una cuestión, porque a ver, no somos realmente libres, o sea, libres en el sentido absolutamente sin restricciones. No es que yo acá me paro, mato a 3 personas y vuelvo acá a sentarme sin ningún tipo de pena o, digo pena no en el sentido penal necesariamente, aunque sí, por supuesto, pero de consecuencia por lo menos interna, psicológica mía, de que matar está mal y que no debo matar y que no hay que matar. Y ahí vos tenés 80 justificaciones, desde la Convención de Viena, la Carta de las Naciones Unidas que dice no matarás, los 10 mandamientos, o sea, siempre hay cosas que nos mandan, por eso mandamientos.
y ahí uno ya dejó de ser tan libre. Hay mucho ahí, boludo. Creo que no sé si debería ser algo. La libertad no es un bien en sí mismo, a mi entender. Y no, ciertamente no la libertad total, porque no somos dioses. Creo que justamente hay una idea que es la libertad en servicio a qué. ¿Entendés? Y creo que de base todo se cae si no creemos que hay una verdad fundacional, objetiva, a la cual todos nos debemos atener. Y creo que únicamente es posible la cohesión social y la sensación de generar una comunidad cohesiva y que no nos matemos entre nosotros si tenemos un Dios en común. Y quiero ser específico con qué me refiero a Dios. Una de las definiciones de Dios es el amor puesto en práctica, hacer el bien común. Otra que te puedo agregar sobre eso es el balance entre juicio y estándar y entre misericordia y aceptación de las falencias. Otra definición que me parece mucho más práctica y pragmática es lo que sea que una tu psiquis y la psiquis colectiva. Es decir, la cúspide de tu jerarquía de creencias, lo que guíe tus acciones y te haga ser coherente con vos mismo y no estar caóticamente desorganizado sin saber si debería hacer esto porque tengo hambre ahora o porque tengo ganas de tener sexo o porque hay algo que nos ordena y que nos restringe también. El hecho de que estemos hablando acá cordialmente hace que podamos hablar civilizadamente y, ¿qué dirías? Analizar las ideas. Pero si no supiéramos la cordialidad de dar una mano, por decirte, si yo quisiera saludarte con una cachetada, ahí ya de entrada entramos mal, ¿me entendés? Porque no es la forma que tenemos estipulada. Entonces todas esas convenciones sociales están mediadas, a mi entender, principalmente por la idea de Dios y las... Sí, la idea de Dios y la moralidad codificada en las historias de la Biblia. Yo creo que de base tenemos eso. Nos olvidamos de por qué actuamos como actuamos, porque tiene esta característica metafísica, creo, el orden de que se hace invisible. Ese árbol es un árbol específico, es único en su clase. Al mismo tiempo es un árbol más y lo descontamos. Esta paz social es milagrosa, pero es algo de todos los días y lo descontamos y no nos preguntamos por qué tenemos esta paz social. Yo creo que si nos preguntamos ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vamos a tener que llegar a un acuerdo en común de cosas que tomamos como evidencia, disculpa, como actos de fe sin evidencia. Esta paz, el hecho de que estés pendiente de nuestra conversación. Uno, vemos el mundo no como es, sino como queremos verlo a través de nuestros objetivos. Esto es ¿qué dirías? Neurofisiológicamente y neuroquímicamente probado. Lo que vemos es el mundo según nuestros objetivos y vemos cosas que nos pueden ayudar a llegar a ese objetivo como herramientas y cosas que nos impiden llegar a nuestro objetivo como obstáculos. El resto es invisible y lo descontamos. Ahora, si tenemos eso de base, ¿qué es lo que tapa esas cosas o esa ansiedad? Porque si pensamos de cualquier persona que esté viniendo acá, no sabemos ni qué está en su corazón ni qué tienen en sus bolsillos. No podemos tener garantías de que ninguna de estas personas no nos quiera hacer daño. Vamos a tener que actuar en pos de estar tranquilos y de tener paz mental y de poder desarrollarnos y de poder cooperar. Vamos a tener que tener esa base garantizada y segura. Creo que por eso está la catedral al medio de las ciudades. Es bastante colonial eso, el tener la catedral en el medio de la ciudad y en el medio de la catedral la idea de la cruz y el simbolismo de la cruz. La cruz, una de los entendimientos que creo que es bastante aplicable y común de la cruz, es el sacrificio voluntariamente aceptado en pos de un bien mayor. Creo que si perdemos eso de base y si nos olvidamos de por qué era importante, somos mucho más propensos a colapsar en caos y en conflictos civiles. Creo que de base es extremadamente importante, más allá de la organización política. Creo que la política y la cultura reflejan las creencias más fundacionales que tenemos, que son las que menos hablamos hoy por hoy, porque lo que lo descontamos es como, más vale, matar está mal. No es tan obvio, porque si sos alguien que está en contra de mis objetivos, ¿por qué no matarte? Si es funcional lo que yo quiero. ¿Por qué no buscar el poder en sí mismo? Creo que justamente a eso va la pregunta que te hice, de creo que todo poder deriva de Dios o de lo que sea que consideremos algo sagrado, alias lo más importante en nuestra jerarquía de creencias. Entonces, creo que todo nace de ahí, boludo. No sé, no creo que podamos seguir adelante y no creo que podamos ser un país, creo que esta idea de una nación o muchas naciones bajo Dios. Creo que únicamente se puede alcanzar la paz mundial si tenemos ciertas cosas de base en las cuales estamos de acuerdo. Si vos me decís, che, a los homosexuales los tenemos que tirar de un techo, nosotros vamos a decir, no, monstruo, acá en Occidente no hacemos eso y vos haces lo que quieras allá, pero no trates de imponerlo acá. Tenemos toda esta idea de la multiculturalidad de Europa que se lo están comiendo vivo. Te quiero atar de vuelta con la libertad de discurso, que a mí me parece fundamental. Creo que está esta paradoja de la tolerancia, creo que es de Popper, que habla de que no deberíamos ser tolerantes con los intolerantes, porque si no nos comen desde adentro. Creo que eso se está viendo mucho en el Reino Unido, de cómo
de alguna extraña manera, la izquierda se alió con las personas más intolerantes que existen, que son los islamistas. No los musulmanes per se, sino los islamistas que quieren traer la ley Sharia a el Reino Unido. En el mismo momento en el cual el Reino Unido está encarcelando a personas por tweets descriptivos, sean comediantes de stand-up que están siendo apresados, como también gente que se está quejando de bandas, ¿qué dirías? Bandas de violadores pakistaníes en particular, que por mucho tiempo en gobiernos conservadores, que no eran tan conservadores, se los protegía y se les daba un estatus superior frente a la ley, y en la prensa, que está bastante entrelazada con el poder en el Reino Unido, no se les daba la chance a las personas de ver la realidad de que este era el caso. Y había estadísticamente una proporción superior a pakistaníes haciendo estas violaciones que cualquier otro grupo. Y como decir eso no es ser islamofóbico, sino es reconocer la verdad. Creo que el hecho de que en la cuna de nuestra sociedad occidental, que es el Reino Unido, una de las cunas ciertamente es el Reino Unido, el hecho de que estén teniendo este problema de libertad de discurso, creo que nos debería preocupar a todos. Creo que de igual manera es algo que se está hablando hace relativamente poco, y ciertamente hace poco en nuestra generación y en nuestra edad. Creo que esta idea de sociedad occidental es algo que nuestra generación está empezando a atar y a hablar más. Al menos en mi observación, las personas que vienen a mí o que vienen a hablar de esto y me tiran la idea de sociedad occidental son gente de 30 para abajo. Los más grandes, como bueno, sí, existe esta cosa que antes tenía como base a la religión y a Jesús, y ahora se está volviendo a resurgir, y me parece que es de vital consideración en pos de ver qué es lo que queremos para el mundo y para nuestros países. Me fui, Álvaro, estoy divagando hace 20 minutos, pero no lo sé, boludo. Creo que ya me perdí y te quiero volver a hacer esa pregunta sobre la importancia que tiene Dios en el orden social. A mi entender, si bien la cultura moldea la religión y la religión se va adaptando, así como en algún momento hubo esclavitud y hay leyes en la Biblia que te dicen cómo tratar a tu esclavo, lo cual, hagamos la salvedad, las leyes de la Biblia sobre cómo tratar a tu esclavo eran mejores que el promedio de la época en el cual no había leyes para tratar a tu esclavo, podías hacer lo que quieras. La Biblia provee ciertas garantías sobre la esclavitud en el momento, lo cual era superior moralmente en el momento. Ahora, hoy por hoy, viendo para atrás, decimos, no, bueno, tener esclavo está obviamente mal y deberíamos condenarlo. Perfecto, pero hay un proceso cronológico e histórico que nos trajo hasta acá, y de hecho el Reino Unido es el pionero, y más, que fue a grandes costos en contra de sí mismo, y esto es debatible, de hecho alguien me lo debatió hace poco y tengo que reverlo, a grandes costos en sí mismo, para sí, el Reino Unido defendió la abolición de la esclavitud, y fueron cuáqueros. Este del cuáquer, te ubicás, de la... bueno, es como una rama, tengo entendido, del protestantismo, que promueven la abolición de la esclavitud, y nace del cristianismo esta abolición de la esclavitud. Entonces, como si estamos hoy acá, creo que de base nació de ese set de ideas de que estamos todos hechos a imagen y semejanza de Dios, independientemente de sexo o de color de piel. Creo que la base, la raíz de la idea estaba ahí, y es en eso que nos basamos para decir esto está mal. Quizás no somos tan conscientes de dónde viene filosóficamente, a mi entender es de ahí. Te quiero proponer esto y tener tu visión sobre cuál es esa relación entre cultura y religión, o cultura y mito fundacional, o la idea de Dios, que a mi entender no puede existir tal cosa como una civilización sin dioses. Cualquier civilización que existió, si estudiamos las grandes civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, todos tuvieron un set de dioses. Caímos en este. Si lo ves como una teoría de la evolución en el mundo de las ideas, esta es la que mejor se adaptó y la mejor para estos tiempos, que no me parece que sea fácilmente descartado el hecho de que este es una religión monoteísta, que es radicalmente distinto a la proposición de tener muchos dioses, que es más probable que la psiquis individual y la colectiva se desintegre. Unos van a rezar a Poseidón, otros a Apolo, otros a Zeus. En este somos todos, estamos ordenados por el mismo Dios y todos tenemos la misma base para todo. ¿Cómo te cae esta idea? Decime cuáles son tus pensamientos y tus visiones sobre la utilidad de Dios o la necesidad de Dios para integrar la psiquis colectiva. Y si es necesario, y cuál es esa relación entre cultura y religión. ¿Cómo lo ves? Bueno, tranquilo el tema. Mira, es un tema de agenda, definitivamente. A mí me es muy interesante por dos motivos. Primero, porque es un tema de agenda de las relaciones internacionales. Desde Benedicto XVI, con su encíclica, ya se me va a salir el número, ha planteado una estructura católica, apostólica, cristiana, de pensar el mundo, que es muy interesante y nos da recursos para pensar valores hoy.
Por otro lado, yo me crié en un entorno familiar cristiano. Yo fui al Colegio Taborín, que es un colegio cristiano conservador de acá, de Córdoba. Conservador en el valor. Es un colegio mixto, todo bien. No, gracias. Cuestión que tengo un arraigo necesario y también con el judaísmo porque mi abuelo es judío. Yo no soy judío porque mi abuela no era judía. Viste, para ser judío vos tenés que ser hijo de vientre judío. Y yo estuve en Israel también antes de... A ver, la guerra está del año 20, pero antes del quilombo importante que fue en 2023, yo fui en 2022. Y también pude aprender mucho del judaísmo, ¿no? Porque si alguien era judío era Jesús, ¿no? Ahí empieza la primera cuestión. Eh, Primero entender que religiones hay muchas y que necesariamente conviven hoy. Definitivamente, yo creo que desde, justamente decimos en relaciones internacionales, Benedicto XVI, con toda el Laudato Si, no, el Laudato Si fue el anterior Francisco, con la encíclica de Benedicto, que no me va a salir al nombre ahora, pero habla de la posición de la doctrina social de la Iglesia frente a, bueno, digamos, la junta de hechos que manejaban el mundo, por supuesto poniendo como eje la misericordia, el valor de la vida humana y un par de cosas más, ¿no? Pero eso da ejes, definitivamente, ¿no? Ahora bien, yo me pregunto qué tendrá que ver la religión con el Vaticano. Eh, yo creo que desde toda la vida las personas teníamos algún tipo de refugio o de método de defensa o de esperanza que encarnamos en un Dios o en un Dios o dioses o incluso hoy, porque yo hablo con muchos, no, ahora la juventud está desespiritualizada. Perdón, están todo el tiempo viendo el ascendente, que el signo, que yendo el medium, que hay, que mi gurú, o sea, la religión o la creencia espiritual se está diversificando, o sea, nunca desapareció. Porque siempre nosotros necesitamos creer que hay algo superior a nosotros, que un poco nos sirve para justificar nuestra propia existencia. Yo voy a adoptar más una posición más psicoanalítica. Yo soy absolutamente pro psicoanálisis. Soy anticonductismo conductual, de hecho. O sea, yo amo a Freud. Yo me quiero casar con Freud y hablar de él de sexualidad. Pero definitivamente hay algo que tenemos nosotros como una necesidad de justificar nuestra carencia continua, que siempre va a ser que vamos a morir. Y ahí entra, yo digo, la oferta de las religiones, porque el cristianismo que te dice, no, vos no te vas a morir, vos vas a ir al reino de los cielos y vas a vivir eternamente, y además en tu mejor etapa de vida. Entonces uno dice, bueno, si yo me muero voy al cielo. O si no, más corrientes de reencarnación. Esta es una vida nomás tuya, vas a tener otras vidas después, así que quédate tranquilo. Es decir, son respuestas a la máxima carencia que tenemos, que es la muerte. Porque, a ver, yo creo que si vos agarrás todos los temas de la humanidad, y acá yo coincido con Gabriel Rolón, viste, el psicoanalista, yo no lo consumo mucho, no me cae muy bien, pero hay cosas que sí me caen bien, entre ellas estas, que es que los temas de la humanidad son la muerte y la sexualidad. Y vos los desconstruís en el aspecto que sea. Y la religión te va a dar respuesta sobre la muerte y la sexualidad. Yo leí la Biblia 3 veces porque el Taborín me lo hicieron leerla y además porque me parece el libro de filosofía más impresionante de la historia de la humanidad. Porque te da una respuesta para todo. O sea, vos tenés una duda, lea la Biblia. Por supuesto que una interpretación literal de la Biblia supone un nivel cognitivo muy bajo y por supuesto que tenemos que entender que es un compilado de escritos, ¿no?, de distintas personas en distintos momentos. Tenemos que entender que por lo menos el Antiguo Testamento es compartido con otras religiones. El judaísmo también comparte nuestro Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es desde que aparece Jesús en la escena. Entonces, entender que primero, necesariamente como humanidad, tenemos un mito.
que se puede encarnar en las distintas representaciones de Dios. Vos hablaste del Islam, y el Islam es muy, muy interesante, pero es algo que yo no conozco mucho. Yo no soy experto en Islam ni en Medio Oriente, que también es una categoría occidental, sino de Arábica o lo arábico. Pero acá en Córdoba está lleno de turcos, como decimos acá, mal y pronto. Que cada uno va a tener como una postura de cómo el valor de que tiene su familia y que tiene la raíz arábica en la existencia. Y por supuesto en grupos más ortodoxos vas a encontrar ya un tipo de arraigo espiritual con Alá o el Dios que sea, ¿no? Entonces yo coincido con vos que evidentemente poniéndole el nombre que vos quieras, encontrándole la forma que más te haga feliz, si es el Gauchito Gil, si es tu medium de confianza, si es el cura de tu barrio, siempre tenemos alguna referencia en carne de lo que no del alma. Y yo creo que eso siempre va a estar. O por lo menos el famoso querer al universo. O sea, siempre algo hay. Siempre algo hay. Y yo creo que la respuesta capaz la encontrás en la psicología humana. Tengo muchas cosas para decirte. La primera es que no he leído nada de psicología, pero sí me he visto muy influido por, sobre todo, mi pensamiento y mi formación y mi forma de ver el mundo por Jordan Peterson, que es un estudiante, o como él o muchos de sus fans lo definen, que es como una mezcla o un hijo entre Nietzsche y Carl Jung. Y me fascina el entendimiento, como te digo, la gran mayoría de las cosas no las he leído, no soy un conocido, sino que he escuchado una cantidad estúpida de podcast y me he influido sobre formas de pensar para la cual no tengo mucho marco teórico. Te puedo decir, creo que Jung dijo esto, o creo que la Biblia dice esto, y después no tengo ni puta idea. Como no tengo muchas bases, sino que tengo cuestionamientos genuinos y ahí se acaba la raíz de validez de lo que digo. Creo que, volviendo a Jung, está esta idea de los arquetipos, de los comportamientos o de los personajes metafísicos que hay en cada historia, como por ejemplo el héroe, por ejemplo el bufón, por ejemplo el extraño, ¿me entendés? Como formas de comportamiento. Entonces creo que ahí hay un montón de cosas súper interesantes que no han sido suficientemente valoradas, y me baso en que en la Facultad de Psicología no se estudia Jung, y me parece un crimen, al menos, te digo, no porque yo sea alguien que tenga bases para decir, che, deberíamos estudiar más a Jung, sino porque a mí personalmente me han influido mucho sus ideas, y creo que a muchas personas les sería muy útil considerar esta idea de los arquetipos, que también tienen mucha base sobre el enneagrama, por ejemplo, o esto de los ascendentes y de cómo te comportas según quién sos, que tenemos esta necesidad de tratar de entender nuestra naturaleza y de darle una razón a nuestro comportamiento. ¿Por qué me comporto así? Debe ser porque soy Piscis, por ejemplo, o porque soy número 9 en el enneagrama, ¿me entiendes? Como tengo esta cosa para resolver en mi vida. Creo que sí, estoy de acuerdo con vos que buscamos cosas afuera, y entiendo el punto y me parece muy de esta época el pensar de, bueno, lo que sea que te sirva, hermano, lo que sea que, si es el Gauchito Gil, si es ir a la cancha, lo que sea que a vos te dé ese contacto con el universo y te haga ser mejor persona o estar en paz con vos mismo, hacelo. Y hay algo en lo cual estoy de acuerdo con eso, y hay algo en lo cual estoy profundamente en desacuerdo, que es cómo nos unimos socialmente. Dos cosas ahí. Una, doctrina, ¿entendés? Como el dogma. Todos tenemos que estar con la misma historia, recitar, como tener que tener todo ahí, estar todos de acuerdo en eso. Creo que hay un valor en eso. Al mismo tiempo, creo que el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras, como decía San Ignacio. Yo fui a un colegio jesuita, Sagrada Familia, y me enseñaron eso, y hay muchas cosas que me quedaron y las pude rever después más de adulto, de pibe, cuando estaba yendo, no le prestaba tanta atención. Esta es una. El amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Entonces, ¿qué significa que crees en Dios? Creer, presumo que va de la mano con esta idea de las cosas que actúas o que encarnas en acciones como actos de fe, sin evidencia. Estos son mis axiomas de vida. Incluso, y creo que la gran mayoría de las personas no los tiene expresamente, no los podría poner en palabras. Pero ¿por qué no matas? Muy pocas personas te van a decir porque Dios lo dijo en la Biblia, está este... No. Te van a decir porque creo que está mal. ¿Y por qué crees que está mal? Porque no es obvio. Nos criamos en esta cultura en la cual pasa a ser invisible. Pero ¿de dónde viene esta creencia? El hecho de que tengamos esta creencia, incluso si no sabemos de dónde viene, es, a mi entender, y quizás estoy rompiendo todo lo que dijo Nietzsche, es esta idea de vivir del cuerpo en putrefacción de Dios. La sociedad siempre está desactualizada para los nuevos desafíos que tiene. Es nuestro trabajo como individuos revivificarla.
Las fuerzas del caos siempre hay más caos que orden. Pero el orden lo descontamos porque siempre fue así. De igual manera necesitamos revivificarla y de eso va la idea del héroe y del individuo que trata de revivificarla, esta idea de Pinocho o de... Pinocho, ¿viste Pinocho? Sí, esa misma. Pinocho va a la Isla de los Placeres, cuando vuelve, Geppetto no está más y aparece en un lugar muy peculiar y curioso, que es la panza de una ballena. También está la idea de que Osiris, cuando Seth lo desmiembra, el espíritu de Osiris está en el inframundo. Creo que es más o menos ahí. Creo que la idea de Simba, de que va y habla con Mufasa y después el espíritu de Mufasa entra en él y él se vuelve el rey que estaba dispuesto o que estaba destinado a ser. Todas estas ideas están entrelazadas en las historias y es la idea de revivificar el orden establecido. Creo que de eso va. Entonces creo que hoy por hoy estamos en un lugar de insistencia de que cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado no es de valor y que deberíamos pegarnos en la espalda latigazos por cualquier pasado colonial que tuvimos, no nosotros, pero sobre todo en Occidente y en Europa y en Estados Unidos, cualquier pasado colonial que tuvimos, que no hay ninguna virtud en el cristianismo y que deberíamos deconstruirnos, ir para adelante y celebrar cualquier otra cultura menos la nuestra. Creo que tenemos una insistencia muy del progresismo sin suficiente balance del conservadurismo. ¿Qué nos trajo hasta acá? ¿Qué hicimos bien por 2000 años como para alcanzar esta paz social? Hay hambre, hay pobreza, hay corrupción, perfecto. Pero esto es bastante valioso para mí. El hecho de que yo no tengo que pedirle a nadie permiso, ni mi voz, para poder hablar así, de libre, para criticar a Javier Milei o al Vaticano o a lo que sea, y podemos hacerlo libremente, me parece extremadamente valioso y me gustaría que podamos seguir teniendo esta posibilidad en el futuro. Creo que hay muchas cosas para reconocer y para revivificar. Hay muchas cosas nuevas que nos podemos tomar y deconstruir para reconstruir. No la deconstrucción para clavarse la paja intelectualmente, sino para reconstruir algo que nos sirva a todos. Creo que es por ahí, hermano. Creo que no hay suficiente valor de reconstrucción o de reconsideración de qué nos trajo hasta acá. En ese aspecto hay una parte de encarnación de los valores, que creo que más o menos la gran mayoría de las personas, incluso si te dice algo como, creo en Dios pero no creo en la iglesia, creo en Dios pero no voy a misa, lo que sea, salís a la calle, no digo que no sea valioso ir a misa, creo que es un encuentro comunal como ningún otro, porque podés ir al club de barrio, al centro vecinal, a jugar al fútbol, y bueno, hay un encuentro humano ahí, pero no es un encuentro con totales desconocidos, en los cuales te estás dando la paz con un total desconocido. Cualquier estrato social, antes más que ahora, cualquier estrato social va a la iglesia y estamos unidos en pos de adorar a lo que más valoramos. Ese es el gran diferenciador de cualquier otro encuentro social. Estamos ahí para adorar a lo que más valoramos, a lo que consideramos sagrado, a lo que consideramos lo más importante. Creo que esa es la diferencia. Entonces, es valioso. Ahora, la gran mayoría de las personas creo que se comportan como cristianos, independientemente si leyeron la Biblia, van a misa, creen en Dios o no, o dicen creer en Dios o no, se comportan como cristianos. Yo creo que eso no es para siempre. Tenés que saber por qué te comportas como te comportas y que tenemos que tenerlo en claro socialmente, que hoy no lo tenemos en claro porque no tenemos la religión como una base. Es como, no, bueno, si vos sos buena persona y no cagás a nadie, dale para adelante. Esta es la gran mayoría de las personas que me dice eso, 9 de cada 10. Yo creo que eso tiene una vida corta, no creo que alcance más de 2 o 3 generaciones. No creo que podamos seguir 50 años o 100 años para adelante sin recordar el por qué estamos acá y el qué es lo que nos mantiene unidos. Si no recordamos eso, si no hay nada trascendental, te quiero tirar esta proposición, si no hay nada trascendental, algo que nos una a todos, que sea más importante que todos, algo que encuadre y que limite nuestra búsqueda de poder, lo que tiende a llenar ese vacío de trascendencia o de espiritualidad es lo terrenal. Y si vivimos y tenemos una percepción materialista del mundo, lo que tiende a llenar ese hueco, ese vacío, es el poder, es la búsqueda de poder. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá vos y yo? A mi entender, estamos genuinamente y en cooperación buscando un entendimiento más profundo de la realidad. Estamos buscando la verdad. Eso está intrínsecamente relacionado con Dios. O podemos estar buscando poder. Entonces, cualquier cosa que yo digo es para disminuir tu reputación, para ganar un par de puntos de reputación, para yo verme más inteligente, a vos hacerte ver más idiota, y estamos peleando por reputación, simplemente que lo hacemos de una manera más cordial. Somos mejores en ese juego, póngale. Me parece esto de todo es política. En cierto sentido sí, pero si vivís así y encarnás esa idea, creo que terminás en lugares muy oscuros y creo que si no está encuadrado en cualquier sistema moral, ¿por qué no matar, robar y violar? ¿Por qué no mentir? Si me conviene en el corto plazo. Realpolitik. Entonces, ese es mi gran cuestionamiento. Creo que no podemos ir adelante sin religión, sin Dios y sin un Dios compartido y un entendimiento de qué es lo que estamos haciendo acá y qué hicimos bien para estar acá. Decime eso. ¿Cómo la ves? Nos comemos a nosotros mismos sin una idea de Dios común en la sociedad. Es
es sí o sí que caemos en guerra civil porque nos vamos a extremos sobre todo por los incentivos de redes sociales, de decir lo más extremo porque es lo que más clics y vistas tiene en pos de tener más plata. Entonces, con todos los incentivos, si nos estamos extremizando y radicalizando y yendo a los extremos, ¿qué nos va a mantener unidos? ¿Pensás que hay otra respuesta que no tenga a Dios de base? ¿Cómo lo ves? Dijiste un montón de cosas, así que vamos a ir. ¿Qué creo? Yo creo que hay una cuestión, primero, comparto parcialmente con tu lectura, me parece que es que definitivamente es una lectura minoritaria, porque yo he visto cada come hostia, ¿sí? Así que No hice la comunión. no hiciste la comunión, bueno, porque no comiste la hostia todavía, ya lo vas a comer. No, pero ¿qué digo? Más allá del cristianismo, que es una corriente dentro del catolicismo, dentro de un tipo de religión, yo creo que en última instancia, que la palabra que vos usas de la salvación, creo que dijiste, o la cuestión de algo suprahumano que podamos compartir, necesariamente se va a interpretar de distintas maneras porque hacer un principio común universal de existencia no se puede en este mundo. Ese es mi punto de vista. Porque las culturas son tan diversas, porque los intereses de los estados, de las personas, de los organismos son tan distintos, que pensar en un ordenador común global yo no lo veo posible. Pero sí veo, en esta instancia, creo que sí dijiste, de cooperación entre nosotros, si estamos acá hablando. Hoy estarás hablando con un musulmán gay, mañana con, no sé, Pérez come hostia, y ¿me entendés lo que digo? Entonces yo creo que lo lindo de la libertad, en este sentido, la libertad positiva en términos de lo comunal, en términos del autogobierno, necesariamente va en términos de tolerancia. Ahora, si vos agarrás a Nietzsche y me decís esta cuestión de no tolerar al intolerante, bueno, es una decisión personal. Pero yo sí coincido con vos que hay cosas que van más allá de lo personal y de la actitud personal. Responde a tu pregunta, ¿cómo yo la veo? Yo creo que hoy nos guiamos, o las personas que toman decisiones, se están guiando más por su interés personal que por cualquier cuestión metafísica, religiosa, / espiritual, porque yo lo veo, lo conozco, si querés entramos en el tema. Yo, digamos, me he manejado en muchos sectores públicos por mi carrera, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Y la verdad que el cuento no es bonito. Sí, o sea, esa es la realidad. Estamos hablando de políticos con altos cargos, con un nivel de formación casi nulo, que para mí eso es un problema. Esa es una posición política mía. Yo creo que si vos no tenés un título universitario no podés acceder a un cargo político. Perdónenme. Es elitista, sí, pero la política es elitista. Ya para votar tenés que tener los recursos para ir a donde te toque votar, tener un documento de identidad, saber leer, saber poder expresarte, ya es restrictivo. Y vos para hacer una campaña política y ganar necesitas por lo menos 100 millones de dólares. ¿Me entendés? O sea, no me jodan con el elitismo, ya es elitista. Entonces, yo he atravesado situaciones, por supuesto no dentro, yo jamás ostenté un cargo público. Y yo siempre digo jodiendo, pero no tan jodiendo, que el único cargo público que yo aceptaría es o rey de Argentina o papa de la Iglesia Católica. Pero por supuesto que sí me he rodeado de muchos cargos. Yo fui asesor dentro del Consejo Deliberante de Córdoba en el marco de mis pasantías universitarias. Y después me continué un tiempo. Y después también trabajé en el sector privado, pero vi como el vínculo entre, en este caso, una empresa de telecomunicaciones, Telefe, con el sector público, y como hoy Telefe Córdoba depende de la pauta oficial. Ay, 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 pero qué tema hermoso que trajiste a colación, bastante relevante en los últimos días, porque ayer tuve una conversación sobre este tema, me parece muy interesante, hermano, y nos estamos quedando sin tiempo, y quiero que nos metamos de cabeza. De cabeza. Tenemos 20 minutos, 15 minutos, lo aprovechemos al máximo, hermano. Ayer tuve una conversación, te voy a ser sincero, estoy titubeando sobre si hablarlo o no, pero ayer tuve una conversación con Martín Simonian,
en la cual yo quizás no me expresé lo suficientemente bien y creo que el error que quizás fue de mi parte, al menos en responsabilidad compartida, de no decirle cómo es que yo hago las cosas, que es precisamente como te dije a vos, soy un improvisador, hermano, nada de lo que hablamos estaba planeado, no tenía preguntas preparadas, para él tampoco. Y uno de los temas que me interesa es particularmente la pauta oficial, porque no lo entiendo, porque no, me parece muy difícil tener una interpretación caritativa. Él me hablaba de la pauta oficial, lo cual fue una raíz de desacuerdo por la cual él sintió que yo lo estaba, presumo, empujando de más o que no estaba haciendo un buen uso de su tiempo y él no quiso, o se sintió, ¿qué dirías? Sintió que ya había dado respuesta a una pregunta que yo creo que quedó sin respuesta, que es ¿cuál es la interpretación por la cual debería ser justificado tener pauta oficial y beneficiar a ciertos medios y a otros no, y cuál es la conveniencia de la persona que tiene el poder de turno, y cuál es la ventaja que tiene la persona que tiene el poder de turno en pos de promocionar una buena gestión que los otros partidos políticos no tienen esa chance porque no tienen el poder de la caja pública. Entonces ahí veo que es algo particularmente perverso y creo que fue bastante, ¿qué dirías?, cuidadoso en hacer el problema en abstracto, ¿sí? Yo le dije, si yo fuera el gobernador y quisiera mantenerme en el poder, lo que haría es usar esa caja lo mejor posible, agarrar a los, ¿qué dirías?, a los periodistas de mayor renombre en pos de darles plata para que o hablen bien de mí o no puedan hablar mal de mí, porque de ellos depende, de mí depende que ellos tengan plata, le dije, para llevar a sus hijos a Miami o para comprarse un colchón de colchones Canon, lo que poronga sea que les dé plata. Y no le gustó. Y no le gustó una bosta. No le gustó una bosta, por lo cual va a venir de vuelta y vamos a ver cómo va. Pero mi forma va a seguir siendo la misma. Así que te quiero preguntar, hermano, y dame tu visión. Déjame preguntarte, boludo, porque yo sentí que me estaba volviendo loco. Digo, ¿estoy diciendo algo que tiene sentido o no? Entonces, déjame preguntarte, este análisis lo voy a hacer lo más concreto posible. Si yo tengo el poder, yo soy gobernador, y tengo la chance de disponer de cierta plata en pos de mostrarle a los cordobeses, vamos a decir que es un bien, vamos a ser caritativos con la interpretación, mostrarle a los cordobeses de las obras públicas que se están haciendo. Lo podemos hacer a través del CD, del BEDI, lo que sea, o un mail. El primero de todos los meses tenés toda la información de qué obras están haciendo, cuál es la fecha de completitud, cuánto estamos gastando y qué también van o no. Y todos estarían informados con el precio de un clic, ¿me entendés? De mandarlo por mail. Sería reducir el costo a 99%. Ahora, si vamos a hacer, ¿qué dirías? Si no vamos a ser ingenuos, podemos reconocer que hay cierto poder en darle plata a periodistas para que hablen bien de vos o no hablen mal de vos. ¿Cómo lo ves? Te voy a decir cuánta plata le dio la Municipalidad de Telefe. Dame un minuto. Todos los que quieras, hermano. Qué felicidad que hayas venido acá. Yo pensé que iba a hablar con un chef hoy y que íbamos a hablar de toda esa movida. A ver. Televisión Federal, esto en un mes, que es 1.000 millones. ¿Sí? Y fíjate los otros grupos. Canal 12, Prospect Media, Carat, Radiodifusora del Centro, Canal 3, Cadena 3, La Voz. Es decir, a ver, mira. Para. Te voy a pedir, por favor, que me pase ese gráfico. Te lo paso. Porque están todos regados, es pública, es información pública. Pero te lo paso. ¿Cómo es la cuestión? Yo, primero, yo no lo conozco al señor Simonian, que es concejal, hace no sé cuántos años ya que está dando vueltas. ¿Muchos? Sí, seguro. Él y su familia son armenios. La comunidad armenia acá en Córdoba es muy importante. Fui al colegio armenio. ¿Fuiste al colegio armenio? Bueno, perfecto. Que creo que Simonian mandaba un hijo al Taborín también. ¿Cómo es la cuestión? Primer punto, yo si hubiese sido un asesor de Simonian, también lo sacaba de la entrevista con vos. O sea, tranquilamente, si hay algo en lo que no hay que hablar, es de plata. ¿Sí? Y además el tipo es no quiero personalizarlo en el señor, pero cuando uno representa un partido político se hace más complejo también. O sea, yo, en mi rol, o sea, porque un asesor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Trabajar en pos de su candidato. Entonces, era una mala pregunta para él. Buena pregunta para el resto de la humanidad, mala para él. Porque sí, el gobierno de la Municipalidad de Córdoba y la provincia de Córdoba destinan muchos miles de millones de pesos en pauta oficial a canales en Córdoba, que son básicamente 7. Canal 12, Telefe Córdoba, Cadena 3, El Diario La Voz, 2, 3 más. El funcionamiento estructural de esos canales, y yo lo sé porque yo trabajé en Telefe Córdoba, los canales estos existen porque el Estado los mantiene. Porque yo te voy a explicar. Vos si querés hacer, viste todos estos programas al mediodía, qué sé yo, no los noticieros, pero ponele, no sé, un programa de moda, en cualquier programa de Córdoba te estoy hablando,
esos programas, yo trabajaba en un noticiero al mediodía, que en realidad era un magazine, se llama Buen Mediodía, está al aire, búsquenlo, van a encontrar en YouTube todos mis clips. Yo era el cocinero del programa y también tenía un stream dentro de la propuesta de Telefe Streams. A mí Telefe jamás me pagó por esos programas. ¿El negocio cuál es? En Telefe y cualquiera, o sea, no es que estoy diciendo algo que no se sabe en el medio, es pública esta información. Vos haces un programa, vos, por ejemplo, vas a tener tu programa en Telefe, listo. El programa te lo tenés que financiar vos. Sí. Es decir, vos tenés que buscar tus auspiciantes, el auspiciante pone 100 y el canal se queda 50. ¿Qué te dan a cambio? Por supuesto, el espacio. Es como que alquilás el espacio. Entonces fíjate que el canal ahí, de hecho, no pone un peso, sino que está ganando dinero. Y el piso administrativo estructural, que vendría a ser sueldos de los empleados de planta, es decir, las autoridades del canal, camarógrafos, editores, que serán 60 personas con toda la furia. Pero estamos hablando de Córdoba, no estamos hablando de Buenos Aires, que la industria funciona de otra manera. Eso se paga con la plata del Estado. De hecho, yo una vez, cuando Pacerini estuvo, viste que lo operaron de la próstata, no sé qué, bueno, lo operaron y estuvo un par de días de licencia. Entonces yo me acuerdo que en el programa, pues yo soy medio hijo de puta, lo tengo que reconocer. En el programa estaban diciendo que el intendente estaba de licencia porque tuvo un problema. Y cuando vienen a la cámara me dicen, Aquiles, ¿qué vas a cocinar? Yo ese día había hecho algo muy simple. Y dije, ay, bueno, yo también estoy de licencia como el intendente, entonces hice esto que lo haces así, va. Y después vino mi productor y me bajó una línea de que yo no puedo hablar así del intendente, que hay que ser respetuoso al señor intendente de Córdoba, porque no puede ser. Y capaz lo entiendo, porque pobre tipo, lo habían operado. Pero ¿me entendés? O sea, hay una dinámica de miedo de perder la caja, porque es lo que los mantiene. O sea, es una cuestión de supervivencia, porque Telefe a nivel nacional no les pasa un mango para la subsistencia. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, si sacan esa pauta oficial, Telefe Córdoba hoy quiebra. O digo Telefe Córdoba. Supongamos que no. Los canales en Córdoba probablemente quiebren porque no hay un peso en eso. ¿Por qué? Porque los programas que se ven, MasterChef, La Voz, Gran Hermano, los programas que se producen en Buenos Aires se repiten y listo. Vos no necesitas una planta que produzca contenido local, porque primero, tiene muy poca demanda. No hay métricas para ver el rating en Córdoba. ¿Vos sabías eso? Vos no sabés el rating de los programas. El rating se mide en 120 casas en Gran Buenos Aires. O sea, un programa en Córdoba no se ve en Buenos Aires. Entonces, nunca vas a saber el rating. Es mentira todo esto. No, porque hay un método. Es mentira. O sea, nos están mintiendo. Yo lo sé porque trabajé ahí. Entonces, mi programa Buen Mediodía, no sé cuánta gente lo ve. Probablemente lo ve mi abuela María Ángela, porque es un programa día de semana a las 11:30 del mediodía. La gente está trabajando, está haciendo algo. Y lo ve sus amigas del PAMI. Y está bien, es un público. O sea, no es ese el problema. El problema que estoy diciendo es, el Estado tiene dinámicas de propaganda porque evidentemente le sirve, porque siguen ganando elecciones. Y hace que mantengan esos canales. Canal 10, Canal C es un canal de la municipalidad. O sea, eso es absolutamente público. Y sí, hay un manejo importante de dinero y sobre todo dentro del partido oficialista. Porque, a ver, hoy es Hacemos por Córdoba, pero gana otro partido. Yo vi que el otro día entrevistaste al hijo de Negri, que yo no sabía que existía el hijo de Negri, pero bueno, existe, se ve. Pero es el hijo de, pobre, él decía que no era el hijo de, pero sí es el hijo de. Porque ahí va a tener que ver qué hace. Si me puede contratar a mí, le vamos a decir al señor que me contrate, yo lo voy a ayudar a hacer su campaña. Porque ese es un tema con los políticos, porque no sos vos te debes a alguien. Y es un requilombo, porque la gente le chupa. Entonces, tenés que ver ahí. Por eso es muy interesante Milei, porque Milei era nadie. No era hijo de, no era nadie, era un loco que hablaba en la tele. Bueno, no sé, tengo un montón de cosas del sector público. Yo trabajé en el Consejo Delirante, como le digo yo, el Consejo Deliberante, por eso sé de la existencia del personaje que nombraste recién. Mi trabajo era dentro de un marco de prácticas profesionales, actuar como asesor del viceintendente, que se llama Javier Preto, que es el viceintendente de Córdoba, que nace de una coalición partidaria muy extraña, porque Javier era el presidente del PRO en la ciudad de Córdoba.
y es viceintendente de Hacemos por Córdoba. O sea, ¿qué pasó acá? Era del PRO y ahora es peronista. ¿Cómo es esto? No, claro, cuando iban a hacer las elecciones, que eran Yarlora juez, y las encuestas ya cerca del día electoral dieron que iba a ganar Yarlora como ganó, se sientan a negociar Yarlora con juez allá en Lomas del Cacarolina, comen un asado, había 7 gordos más, y se reparten los cargos. Es así de simple. Che, loco, a ver, yo tengo acá juez, dice, yo tengo acá a mi gente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, ponemos este acá, ponemos a estos de concejales y ponemos a Preto de viceintendente de Córdoba. Preto y Pacerini no se hablan. No tienen contacto. Y eso me consta, ¿sí? Entonces, bueno, Preto, que era del PRO, era el presidente del PRO, no era un pinche cualquiera, era el presidente del PRO en la ciudad de Córdoba, hace un acto leído por la gente del PRO, que yo tengo muchos amigos militantes del PRO, como una gran traición. Vos le preguntás a cualquiera del PRO y te van a decir que Preto es el hijo de mil puta más grande porque traicionó al PRO. Termina yendo como viceintendente, ahí conoce a Pacerini y básicamente la indicación que le dan es: vos haces que el Consejo Deliberante ande, vos no haces nada más. Vos no proponés, vos no tenés agenda política, vos no tenés una bosta más. Preto, ¿qué hizo? Armó su propio equipo, es decir, los secretarios de hoy, porque el Consejo Deliberante tiene el presidente, que es él, y 4 secretarías, la de La Plata, legal y técnica, de coordinación y una más, que ya me va a salir, administrativa tal vez. Bueno. Puso a sus secretarios, entre ellos su amante, que ahora no está más, que no voy a decir quién es, y que eran todos del PRO, pero eran oficialistas. Pero ellos creían todavía, porque ese fue mi gran desafío trabajando, porque había un nivel de autopercepción al PRO, esto que vos hablas de lo superior, era el partido primero. O sea, Javier Preto sigue creyendo que es del PRO. Entonces, más de una vez yo tuve que hacer trabajo, no sucio, pero sí de negociación y de armado político de estrategia, como para boicotear al oficialismo. Por eso se aprobó Uber. El gremio de taxistas de Córdoba, que están ahí en la calle San Luis, también pone mucha guita. Mucha guita. Sin embargo, se logró aprobar la cuestión de Uber. Ahí son intereses en juego. Y también el peronismo, perdóname, yo me reexpresé. El peronismo en Córdoba también está fragmentado. Schiaretti y Yarlora no se llevan bien. No se hablan. Yarlora primero está resolviendo un problema matrimonial que tiene porque él es gay. ¿Sabías eso? No sabía eso, boludo. ¿Sí? Me está teniendo una barbaridad de información. Dame más, sí, dale. Si querés paro. Él es de San Francisco y tenía a su mujer y a sus hijos allá, pero la mujer no era la mujer. Su pareja es uno de sus miembros de equipo. Y Schiaretti ya está grande y tiene una agenda nacional, por eso ahora es de diputado. Y yo soy muy amigo, no voy a decir, después te lo digo fuera de cámara, de gente muy arraigada a Schiaretti. Por ende, yo he comido cabritos con Schiaretti. ¿Piola? Re piola. Ok. Y muy buen cocinero. Igual nunca le he hecho preguntas de ese estilo porque no es el lugar, no he interactuado más de 5 minutos, pero sí he interactuado con el círculo. Y me consta que hay un alejamiento a la figura de Yarlora. Y por eso, básicamente, es un quilombo el Consejo Deliberante, porque vos tenés los yarloristas, los pacerinistas, los schiaretistas y todo el quilombo ahí. Entonces, en la foto estamos todos, pero hay quilombo interno. Hay quilombo interno y sobre todo también sindical. Grandes sindicatos en Córdoba. Uno que está, bueno, no lo voy a decir porque tengo buen vínculo con eso, después te lo digo a vos, pero un sindicato muy importante en Córdoba vinculado a la nafta, que tiene un hotel muy conocido. Bueno, están arraigados al peronismo. Sin embargo, no han podido establecer agenda política con el peronismo cordobés. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron su partido político, que está en auge. Se llama Creemos, creo. ¿No es Natalia de Sosa? No. Otro. Es un partido de un gremio en Córdoba, que es nuevo el partido, Sí. que están poniendo en la cara al hijo del secretario general. Y que, bueno, les va a ir bárbaro, porque primero yo tengo una relación personal con esa gente, los aprecio mucho,
sé del trabajo que hacen, pero bueno, están teniendo la financiación de un lado que no es muy peronista. Será, El ruido. sí, serán puras casualidades, pero nunca pasan haciendo ruido. Yo creo que alguien nos habrá escuchado, hermano. Están mandando a boicotear el programa, hermano, en vivo. ¿Qué está pasando? Bueno, felicidad, boludo, felicidad. Ya va siendo la hora de dejarte ir, tenés compromisos. ¿Estás bien? Tengo 5 minutos. 5 minutos, vamos cerrando, entonces todo bien. Ya me dejaste un quilombo entre manos, pero bueno, es la que hay. Hermano, yo te juro, y me parece, te quiero cerrar con un agradecimiento total. Disfruté una barbaridad de esta conversación. Yo pensé que venía a hablar hoy de cocina. No hablamos y estoy muy apenado porque tengo mi tránsito por Dinamarca, fueron 5 años y el grueso de esos 5 años lo pasé en una cocina en el cual tuve chance de trabajar con mi chef que había trabajado en Noma y que podíamos hablar un montón de la cocina, de la gastronomía en Córdoba, de cómo hacer un buen puré de papa o lo que sea, y nos metimos a hablar de muchas otras cosas, lo disfruté una barbaridad. Y me pongo sí. Que cuando podemos volver otro día hablamos de gastronomía, porque el circuito gastronómico de Córdoba también está vinculado al peronismo y al sector público. Por eso salen en La Voz, porque el director del circuito, yo tengo muy mala relación con el circuito, yo estoy sesgado, ¿no? Okay. El director del circuito gastronómico, Nicolás Marchetti, es periodista del diario La Voz. Y él empezó haciendo esto porque él sacaba noticias de gastronomía, pagas por restaurantes. Entonces, si vos querés aparecer en el circuito, no solamente que tenés que pagar, sino que tenés que pertenecer a... Es una secta. La palabra circuito es correcta, pero es como un circuito cerrado. Por supuesto, hay lugares que capaz son buenos, pero la mayoría no, que pagan para estar. Hermano, yo digo, hay mucha plata por medio, ¿no? Me mostraste recién este gráfico, esta descripción de lo que se gasta en pauta oficial. Quiero que me lo pases, lo voy a subir con este video. Y lo voy a subir y va a estar en todos lados que pueda ponerlo. Quizás era un iceberg que quizás yo no tengo agenda, boludo. Yo no tengo agenda, yo vengo acá porque me gusta hablar con gente, porque disfruto del desafío intelectual, de saber por qué pensás lo que pensás, y lo hago genuinamente por interés, por curiosidad y porque tengo un compromiso con la búsqueda de la verdad que me parece que es mi sentido de vida y lo vivo así. No tengo voluntad de incomodar a ningún individuo, no tengo nada en contra de ningún partido político. Sí, cuando entorpecen el proceso de búsqueda de la verdad. Y me parece que ningún periodista que esté trabajando hoy, al menos quizás estoy hablando giladas, presumo que los intereses económicos hoy no están alineados para que los periodistas que están trabajando en canales oficiales, pagados por pauta oficial, estén precisamente buscando la verdad porque no es conveniente económicamente. Entonces, si ese es el caso, quizás esa sea la batalla que estoy dispuesto a dar. Ahora, es mucha plata, boludo. Es mucha plata. Entonces presumo que va a ser incómodo para muchas personas empezar a hablar de esto. Y me gustaría, quizás es poco sabio o poco estratégico de mi parte, pero me gustaría dar el aviso de que esta es, quizás impulsivo de mi parte también, pero me parece bastante interesante de que ayer tuve esta conversación con Martín Simonian y hoy apareces vos, que aparentemente íbamos a hablar de comida y de cocina. De hecho, ayer mismo te hablé a la mañana y vos dijiste, che, sí puedo mañana, y viniste más temprano, lo cual nos dio tiempo a hablar de esto. Entonces quizás son muchas coincidencias o quizás por algo se tuvo que dar, cada uno, ni idea, veremos cómo es. Pero me parece que, nada, decir y darle el aviso de que esta es mi nueva batalla, si va a haber una batalla cultural de tal caso, esta es... Presumo que no va a venir sin un costo. No sé cuál es ese costo. Y veremos. Veremos quién está del otro lado y cómo quiere jugar. Pero esta es una de las nuevas banderas que estoy dispuesto a alzar. Me has inspirado muchísimo. Sos una persona bastante particular. Tenés una corta edad, has estado en muchos lados. Tenés mucho conocimiento, tanto teórico de política como académico. Así también como tenés la experiencia de haber trabajado en el poder público. Y también... que creo que quedó en el último lugar de importancia, al menos en términos de cuánto tiempo pasamos hablándolo, también sabes cocinar, boludo. Así que en algún momento hablaremos de eso también. Vamos a necesitar más tiempo. Sí. Estás invitadísimo a venir de vuelta. Y bueno, veremos cómo se dan todas estas cosas. Pero vamos a estar hablando acá y donde haya lugar para hacerlo, vamos a empezar a hablar muchísimo más de la pauta oficial, de cuánto se está gastando, de cuál es la presunta buena intención que tiene la pauta oficial y por qué conviene mantenerla, y me van a tener que dar todas las interpretaciones caritativas de por qué es el caso. Ahora, si no hace un bien al pueblo cordobés, vamos a estar precisamente hablando de eso y apuntándolo todos los días y cada segundo que tengamos. Eso es todo. O que pasen pauta.
Un poquito. O me haceme parte, boludo. Yo soy muy barato. Ahí Mis está. gastos, boludo. Yo con un palito. Yo estoy con un palito. Una Y- publicidad. Sí, gestión Martín Yardora, papá, de acá para adelante. Se van a enterar, va a ser bastante obvio si hay un cambio y lo van a saber ver cualquier persona que preste atención a este programa. Hermano, ha sido fascinante. Muchas gracias por venir. Me voy renovado y ha sido muy positivo y muy virtuoso. Disfruté muchísimo de esta conversación. Por favor, vení pronto. Estás invitado de vuelta y va a haber muchas cosas más para hablar. Y vamos a seguir adelante hablando de esto y mostrando las cosas que sean necesarias en pos de hacer un bien. Habrá personas que estén en contra de pensar que estamos haciendo un bien y nos tildarán de actores políticos. Les haremos fuck you a esas personas y que se chupen una. Fuera de eso, hermano, agradecerte muchísimo. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, de que quieras decir lo que se viene, de que quieras ser encontrado en redes sociales, cualquier cosa que quieras dar de mensaje final y para cerrar, este es el momento. No, agradecerte de nuevo por invitarme, la verdad la pasé muy bien. Me quedé con muchas cosas para decir, así que seguramente volvamos. Y no, nada, me pueden encontrar en Instagram, me pueden escribir por ahí. No prometo subir contenido porque no es lo que me dedico, sino en la Universidad Católica de Córdoba, ahí siempre estoy dando vueltas y charlamos. Excelente. Aquiles, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Gracias.